Vale, perfecto, lo tenemos ahí. Entonces he vuelto a ponerlo. Y los fractal. Fractal, pues lo veo más ahí, chicos. Si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí. Es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Hola, hola traders, bienvenidos a este canal, soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. Los enlaces están en la descripción de este vídeo, puedes encontrar ahí también un código promocional y también un enlace de invitación a un grupo en Telegram donde puedes aprender trading. Comenzamos con el vídeo. Bueno, aquí tenemos primera opción, vamos con la opción abajo, opción put. Podéis observar que el precio está cayendo, estamos en una tendencia bajista, había un pullback y estamos cayendo de nuevo. Vemos también que los tres osciladores nos están dando esa casi indicación, MACD todavía no tanto, pero luego el Williams nos está dando la indicación. Se está cambiando, puede pasar cualquier cosa, como siempre, pero esa es la decisión con la que entramos y pues vamos a ver si es correcta o no. De mientras, no olvidéis que el enlace de invitación a un grupo en Telegram donde damos información, es gratis unir, puedes encontrar ahí una comunidad de traders como tú, como yo, aprender juntos, algunos saben más que otros, entonces ayudamos entre todos y también hay un canal VIP que también podéis unir por si queréis aprender con, bueno, con un tutor así de uno por uno. Y nada, vamos a comenzar, vamos a seguir. Vamos a ir con la siguiente opción. Vamos a utilizar el porcentaje compuesto. Eso sí, siempre intento utilizarlo porque tiene una ventaja de un crecimiento del balance por exponente. Entonces sí que lo intento utilizarlo. Y nada, seguimos buscando la siguiente opción. El siguiente par. Aquí pues voy a entrar en una opción al revés, arriba, una opción call. Tenemos una tendencia creciente. Había una caída y luego está retomando la dirección. Aparte el vortex podemos observar que está creciendo, está casi va a cruzar con la línea con la línea roja. Además, Williams acaba de cruzar la entrada en una zona de sobrecompra y también el MACD, pues ya puedes observar también que tiene los volúmenes creciendo y está cruzando con la línea lenta, también roja, arriba. Entonces, son cosas que tienen que ver. Vamos a ver qué tal esto se termina y vemos qué pasa. De momento eso, también estoy utilizando Bollinger Bands, hace tiempo que no lo estaba utilizando, pero antes mucho, y entonces he vuelto a ponerlo. Y los fractal, fractal pues lo veo más para comodidad de ver dónde está, bueno, para construir un poco niveles, a veces sin necesidad de línea horizontal, por eso tengo fractal ahí. Bueno, por ejemplo, ¿veis esto? Ahí está cayendo el precio. Y pues si quiero ver un nivel, pues está ahí el fractal. Me está mostrando muy fácil dónde están los niveles. Aquí pues sí hay una... Bueno, todos los osciladores igual me dan la indicación buena de que el precio está cayendo. Bien, aparte pues vemos que en los Bollinger Bands también el gráfico ha salido de este canal. Entonces es una buena indicación también. Vamos a ver cómo se termina esto y seguimos. Sí, porque el Williams también está entrando en una zona de sobreventa o zona de liquidación, ¿cómo se llama? Vale, perfecto, lo tenemos ahí. Y nada, pues lo tenemos. Vamos a hacer, a ver cuánto... 500...
9, 8. Vale, lo ponemos ahí. Vale, vamos a buscar siguiente opción. Esto por aquí, por ejemplo. Vamos a ver. Eso está... Hay un pattern aquí, pero no lo voy a... No, voy a buscar otra cosa. Aquí, por ejemplo, vale, esto sí, esto lo veo que está bajando el precio y voy a entrar en esta opción. Aquí sí que hay un nivel de soporte, pero lo que vamos a ver es que se lo va a romper porque esta vela es un impulso bastante grande de los osos y bueno, o del vendedor. Entonces yo lo veo que el precio sí que va a caer todavía más. Lo que recomiendo también es construir los niveles. Muchas veces los niveles no solo van un nivel, pero van en capas, se llaman zonas de interés. Entonces lo que vamos a hacer es construimos niveles claves, tanto de resistencia y de soporte, y entre ellos construimos más niveles claves o locales. Y así tenemos una capa, así como un poco como canales paralelos, ¿no? Y lo vemos. Lo único que son horizontales. ¿Y qué pasa? Que acabamos de llegar a un objetivo diario o rutinario que hago. Es básicamente lo que hago es un plan y sigo a él. Por ejemplo, entro con $100 y salgo cuando hay 1000 y pico o 1000. Desde ahí salgo. Es un plan que me permite a largo plazo tener beneficios y pues no tengo esos impulsos de, ay, no, voy a seguir un poco más y casi lo duplico. No pasa nada. Hoy tenemos este plan, lo sacamos bien. Mañana otra vez. Y así. Luego no lo tenemos. Pero imagínate que si tienes pérdidas y luego llegas y tienes ganancia y piensas, hostia, es que voy a recuperar lo de ayer. No lo vas a recuperar, vas a perder y lo de ayer y de hoy. Así que tener un plan, seguirlo y vais a flipar con los resultados. Vamos a terminar aquí, chicos, todo lo mejor. Si os gusta el contenido, no olvidéis suscribir, dejar un comentario y un me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Todo lo mejor. Chao.